Mi hermano se quedó con la empresa, la casa y hasta el reloj de mi padre, pero se le olvidó leer la última página del testamento. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia tiene un giro que no vas a ver venir. Me llamo Renata Villalobos, tengo 32 años, y crecí escuchando la misma frase toda mi vida: tu hermano es el orgullo de esta familia. Mi hermano se llama Emilio, 2 años mayor que yo, y desde niños quedó clarísimo cuál de los dos ocupaba el lugar especial en el corazón de mi papá, don Refugio Villalobos, dueño de una empresa de materiales de construcción en Guadalajara. Emilio nunca terminó la universidad. Tronó 2 carreras, chocó 3 coches que mi papá le regaló, y aún así, en cada comida familiar, mi padre lo presentaba con orgullo: este es mi hijo, el que va a quedarse con todo esto algún día. Yo, en cambio, estudié contaduría con beca, trabajé desde los 19 años, y terminé llevando las finanzas de la empresa sin que nadie me lo pidiera. Lo hacía por amor, no por reconocimiento. Pero el reconocimiento nunca llegó. Renata, tú entiendes los números, pero Emilio entiende el negocio, me decía mi papá cuando yo proponía algo nuevo. Yo sonreía y me tragaba el nudo en la garganta. Cuando mi padre murió de un infarto aquel martes de octubre, todos en la familia dábamos por hecho una sola cosa: la empresa sería para Emilio. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que 3 semanas después del funeral, un abogado desconocido nos citaría a los dos en su oficina, con un testamento que ninguno había visto jamás. Emilio llegó tarde a la cita, como siempre, oliendo a loción cara y hablando por teléfono de un coche que quería comprarse. Yo llegué 15 minutos antes, con una carpeta llena de estados financieros de la empresa, los mismos que llevaba organizando sola desde hacía 4 años. El abogado, un hombre mayor de nombre Constantino Salcedo, nos hizo pasar a su oficina y nos pidió que nos sentáramos. Su padre dejó instrucciones muy específicas, dijo mientras abría una carpeta sellada. Y me pidió que la siguiera al pie de la letra, sin excepciones. Emilio se rió, relajado. Ya sabemos cómo va esto, licenciado. Solo necesitamos firmar. Pero algo en la mirada del abogado me hizo sentir un escalofrío. No era la mirada de alguien que va a confirmar lo obvio. Era la mirada de alguien que sabe algo que nosotros no. Antes de leer el testamento, el licenciado Salcedo sacó una carta aparte, escrita a mano por mi padre, y la puso sobre la mesa sin abrirla. Esto lo tienen que leer después, los dos juntos. Su padre fue muy claro: primero el testamento, después la carta. Emilio frunció el ceño. ¿Una carta? Mi papá nunca escribía nada, ni las felicitaciones de cumpleaños. Yo tampoco lo recordaba como un hombre de palabras escritas. Por eso esa carta cerrada, con su letra torcida en el sobre, me pesaba en el pecho como una piedra. El abogado carraspeó, se puso los lentes y empezó a leer: yo, Refugio Villalobos Aguilar, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mis bienes serán repartidos de la siguiente manera. Emilio se enderezó en la silla, con una sonrisa segura, esperando escuchar su nombre. Pero la primera línea no decía lo que ninguno de los dos esperaba escuchar. El licenciado Salcedo siguió leyendo, despacio, como si cada palabra pesara: la empresa Materiales Villalobos, incluyendo todas sus propiedades, cuentas y activos, quedará bajo el control total de mi hija, Renata Villalobos Domínguez. Se hizo un silencio tan pesado que se podía escuchar el reloj de pared del despacho. Yo sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Emilio se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si no hubiera entendido bien. Debe haber un error, dijo por fin, con la voz quebrada. Léalo otra vez. El abogado, sin alterarse, continuó: a mi hijo Emilio Villalobos Domínguez, le dejo la casa de descanso en Chapala y un fondo mensual, sujeto a condiciones que se detallan en el anexo 3. ¿Condiciones? Emilio se puso de pie de golpe, empujando la silla hacia atrás. ¿Qué condiciones? Yo soy el hijo mayor. Yo iba a quedarme con todo esto, siempre se supo. Yo no podía hablar. No por alegría, sino por una mezcla extraña de shock y algo que dolía en un lugar que no sabía que existía. Toda mi vida había escuchado que Emilio era el favorito. ¿Por qué mi padre, entonces, me dejaba a mí la empresa completa? El licenciado levantó la mano, pidiendo calma. Hay algo más. Su padre dejó instrucciones de que antes de repartir un solo peso, ambos debían leer juntos esta carta.
Tomó el sobre cerrado y lo puso frente a nosotros dos. Emilio lo miró como si fuera una trampa. Yo lo miré como si fuera la única verdad que mi padre nunca se había atrevido a decirme en persona. Con manos temblorosas, rompí el sello. Y en cuanto empecé a leer la primera línea, entendí que todo lo que creía saber sobre mi familia estaba a punto de cambiar para siempre. La letra de mi padre, torcida y apretada, llenaba 2 hojas completas. Empecé a leer en voz alta, con la voz temblando. Renata, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y porque finalmente reuní el valor que nunca tuve en vida para decirte la verdad. Perdóname por todos los años en que dejé que creyeras que Emilio era mi favorito. Emilio dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran empujado físicamente. La verdad es que te trataba con más exigencia porque sabía que tú eras la única capaz de sostener lo que yo construí. A Emilio lo protegía porque temía que, sin la empresa, se perdiera por completo. No era favoritismo, hija. Era miedo. Miedo de que el negocio se hundiera contigo lejos, y miedo de que Emilio se hundiera si no lo cubría. Sentí que las piernas me flaqueaban. Toda mi infancia, toda mi adolescencia, cargando el peso de sentirme menos querida, y resulta que era exactamente al revés. Pero la carta no terminaba ahí. Hay algo más que debo confesarte y esto es para los dos. Hace 3 años descubrí que el contador que manejaba las cuentas de la empresa, Arnulfo Peña, llevaba tiempo desviando dinero hacia una cuenta personal, con ayuda de alguien de adentro. No alcancé a comprobar quién, pero las fechas coinciden con los mismos meses en que Emilio empezó a pedirme préstamos que nunca explicó bien. Emilio se puso pálido. Eso no tiene nada que ver conmigo, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Yo miré la carta, después lo miré a él, y por primera vez en mi vida, no supe si estaba frente a mi hermano, o frente a un desconocido. Esa noche no pude dormir. Saqué mis propias carpetas, las que llevaba organizando por años sin que nadie me lo agradeciera, y empecé a cruzar fechas. Encontré 3 transferencias raras, cada una por montos que parecían pequeños por separado, pero que sumaban casi 2 millones de pesos en 2 años. Todas autorizadas por Arnulfo Peña. Todas coincidiendo exactamente con los meses en que Emilio había pedido prestado dinero a mi papá. No fui con gritos ni con acusaciones. Fui con calma, como mi padre me enseñó sin querer, revisando cada número 2 veces. Llamé a una contadora forense, una excompañera de la universidad llamada Ximena Rosales, y le mostré todo. Esto no es un error contable, Renata, me dijo después de 2 días de revisar. Esto es un desvío armado con toda intención. Y hay un patrón claro de complicidad. Con esa evidencia y respaldada legalmente por el licenciado Salcedo, hice lo único que me parecía justo, no ir a la policía de inmediato, no destruir a mi hermano en público sino citarlo a él y a Arnulfo juntos, en la misma oficina donde se leyó el testamento. Arnulfo llegó nervioso, sudando, con una sonrisa falsa. Emilio llegó también, sin saber que yo ya lo sabía todo. Puse las carpetas sobre la mesa. Tienen 2 opciones, dije con la voz más firme que había usado en mi vida. Devuelven cada peso con un acuerdo legal que ya preparó el licenciado, o esto se convierte en una denuncia penal mañana mismo. Arnulfo empezó a tartamudear excusas. Pero Emilio, por primera vez en 30 años, se quedó completamente callado. Y en ese silencio entendí que la verdadera herencia de mi padre nunca fue el dinero. Fue el valor de no quedarme callada. Arnulfo Peña firmó el acuerdo esa misma tarde, aterrado ante la posibilidad de una demanda penal, y aceptó devolver todo el dinero desviado en pagos mensuales, con la empresa embargando sus bienes como garantía. Nunca volvió a trabajar en el gremio contable de Guadalajara, la noticia corrió rápido entre los colegas. Con Emilio fue diferente. No lo denuncié. En cambio, le propuse algo que ni yo misma esperaba proponerle: devuélveme lo que sacaste, poco a poco, y trabaja conmigo en la empresa. De verdad, no solo de nombre. Te voy a enseñar lo que a mí me tocó aprender sola. Se quedó mirándome con los ojos llenos de algo que nunca antes le había visto, vergüenza real, no la actuada de siempre. ¿Por qué harías eso después de lo que hice?, preguntó. Porque la carta de mi papá no hablaba de castigarte, le dije. Hablaba de que él nunca supo cómo protegernos a los dos al mismo tiempo. Yo sí quiero intentarlo.
Hoy, 2 años después, Emilio lleva el área de logística de la empresa, un puesto que se ha ganado con trabajo real, no con favores. Ya no hay preguntas sobre quién era el favorito de mi padre, porque entendimos tarde pero a tiempo, que nunca se trató de eso. A veces reviso la carta de mi padre, guardada en el primer cajón de mi escritorio, y pienso en cuánto dolor se pudo haber evitado con una sola conversación sincera en vida. Pero también pienso que al final, la justicia no siempre significa venganza. A veces significa simplemente decir la verdad, con pruebas en la mano, y dejar que cada quien cargue con lo que le corresponde. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios, ¿tú también sentiste alguna vez que no eras el favorito? No olvides darle like y suscribirte, porque cada semana traigo historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Claqueta.